La dejaron morir en la pradera por ser demasiado mayor, hasta que un guerrero lakota se casó con ella. Y lo que sucedió después nadie lo vio venir. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El viento de Dakota cortaba como un cuchillo a través de la tela raída de su vestido, pero Eleanor Price ya no sentía el frío. Sus manos, atadas con tanta fuerza a la estaca de la cerca, que las cuerdas habían cortado la circulación, colgaban como garras marchitas. Hacía horas que había dejado de forcejear. Quizás días. El tiempo se había vuelto tan borroso como el horizonte donde la nieve se fundía con el cielo gris. 42 años. Susurró al aire helado, las palabras apenas audibles por encima del gemido constante del viento. 42 años. Y esto es lo que valgo. La ironía la golpeó con una amargura que rivalizaba con el frío. Había pasado 22 años cocinando, limpiando, cuidando, sirviendo. 22 años siendo la esposa perfecta de Thomas Price, soportando sus silencios taciturnos y su tacto áspero, porque así era como las mujeres decentes sobrevivían en esta tierra despiadada. Y cuando Thomas murió, su corazón finalmente cediendo bajo el peso de demasiados inviernos duros y demasiado whisky barato, su recompensa había sido esta: abandonada como ganado enfermo, dejada para que la naturaleza hiciera lo que los hombres no tenían el valor de hacer ellos mismos. Inútil, había dicho Silas, el hermano menor de Thomas, mientras la arrastraba fuera de la cabaña que había sido su hogar. Demasiado vieja para volver a casarse, demasiado vieja para tener hijos. ¿Qué propósito sirves ahora? Nell había tratado de explicar. Podía trabajar, podía ganar su sustento, podía coser, podía cocinar para otros colonos, podía... ¿Con qué dinero vas a empezar? La sonrisa de Silas había sido cruel. ¿Con qué conexiones? Thomas te mantuvo aislada aquí, y ahora estás sola. Nadie va a arriesgar recursos en una mujer marchita que no puede darles nada a cambio. La verdad de sus palabras había sido más afilada que cualquier cuchillo. En un territorio donde cada boca que alimentar era una carga calculada cuidadosamente, donde cada invierno podía ser el último para las familias más fuertes, no había lugar para la caridad, especialmente no para una mujer que había pasado su época fértil, y cuyas manos, aunque hábiles, pertenecían a un cuerpo que ya había visto sus mejores días. El recuerdo de esa última conversación la atormentaba ahora mientras el frío entumecía sus extremidades. Silas había hablado de la voluntad de Dios, de la selección natural, de cómo la tierra misma juzgaría si ella merecía vivir. Pero Nell sabía la verdad. Esto no tenía nada que ver con Dios o la naturaleza. Tenía que ver con la codicia, con Silas queriendo el rancho de Thomas, sin la carga de cuidar a la viuda de su hermano. Si Dios quiere que vivas, había dicho mientras ajustaba las cuerdas alrededor de sus muñecas, enviará a alguien a encontrarte. Si no, se había encogido de hombros con una indiferencia que había helado su sangre, más que cualquier viento invernal. Ahora, mientras las sombras se alargaban y la temperatura caía aún más, Nell se preguntaba si Silas había estado en lo cierto. Quizás este era su juicio. Quizás una mujer que había vivido tanto tiempo en las sombras de otros, que nunca había reclamado nada para sí misma, que había aceptado cada indignidad y cada desaire con silenciosa resignación, no merecía nada mejor. Sus labios, agrietados por el frío y la sed, se movieron en una oración silenciosa, no por rescate. Había perdido esa esperanza cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, sino por perdón, por todas las veces que había permanecido en silencio cuando debería haber hablado, por todas las veces que había aceptado que se la tratara como menos que humana, por permitir que su mundo se volviera tan pequeño que cuando Thomas murió, no quedó nada de ella para reclamar. Un cuervo se posó en la cerca a unos metros de distancia, inclinando su cabeza negra mientras la estudiaba con ojos brillantes como cuentas. Nell intentó sonreír, pero sus músculos faciales se habían endurecido demasiado.
Al menos alguien vendrá a mi funeral, le dijo al pájaro, su voz bronca y quebrada. El cuervo graznó una vez. Un sonido áspero que podría haber sido compasión o burla, antes de alzar el vuelo. Nell lo vio desaparecer en el cielo gris, y sintió que la última chispa de lucha la abandonaba. Sus párpados se volvieron pesados. Quizás se cerraba los ojos solo por un momento. El sonido de cascos en la nieve helada la despertó de lo que podría haber sido sueño, o el comienzo de algo más final. Al principio pensó que estaba alucinando. Los moribundos a menudo veían cosas, había escuchado, pero el sonido persistió, acercándose con el ritmo constante de un caballo navegando cuidadosamente por el terreno traicionero. Forzó sus ojos a abrirse, parpadeando para aclarar su visión borrosa. Una figura a caballo se materializó de la neblina gris, moviéndose con la fluidez silenciosa de alguien que había aprendido a viajar sin ser detectado. Incluso a través de la neblina de su estado casi catatónico, Nell pudo ver que no era un colono. La forma en que se sentaba en su caballo, la manera en que sus ojos exploraban el paisaje, el corte y el color de su ropa, todo habló de una herencia diferente. Lakota se dio cuenta con una mezcla de miedo y extraña alivio. Había escuchado las historias, por supuesto. Los colonos susurraban de guerra, parties y asaltos, de atrocidades cometidas por ambos lados en la lucha interminable por esta tierra. Pero también había escuchado otras historias, susurradas en voz aún más baja. Historias de guerreros que mostraban misericordia inesperada, de encuentros que terminaban en entendimiento en lugar de violencia. El jinete la había visto ahora. Se detuvo, su caballo moteado respirando vapor en el aire frío, y por un largo momento, simplemente la estudió. Nell no podía leer su expresión desde esta distancia, pero algo en la quietud de su postura sugería contemplación en lugar de amenaza inmediata. Lentamente, desmontó. Sus movimientos eran económicos, precisos, los de un hombre acostumbrado tanto a la violencia como a la cautela. Mientras se acercaba, Nell pudo ver más detalles. Era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizás a mediados de los 30, con el rostro curtido de alguien que había pasado su vida al aire libre. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir extrañamente expuesta, como si pudiera ver no solo su situación desesperada, sino las decisiones que la habían llevado aquí. Se detuvo a unos metros de distancia, y por un momento, ninguno de los dos habló. El viento llenó el silencio, aullando a través de las vigas expuestas de la cerca abandonada, y agitando las plumas en el cabello oscuro del hombre. ¿Quién te hizo esto?, preguntó finalmente, su inglés accentuado pero claro. La simple humanidad de la pregunta, la suposición de que alguien había sido responsable, de que esto no era su elección o culpa, casi la deshizo. Las lágrimas que había estado demasiado deshidratada para derramar comenzaron a picar en sus ojos. Mi cuñado, logró decir, su voz apenas un susurro. Dijo que Dios decidiría si merecía vivir. Algo peligroso brilló en los ojos del hombre. ¿Y dónde está este cuñado tuyo ahora? En la ciudad, en la casa que... Su voz se quebró. En la casa que solía ser mía. El hombre asintió lentamente, y Nell pudo ver que entendía más de lo que ella había dicho. Sus ojos se movieron a las cuerdas alrededor de sus muñecas, a la manera en que sus manos habían comenzado a ponerse azules, a pesar del clima no ser lo suficientemente frío como para congelación inmediata. Había estado aquí por horas, quizás toda la noche. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Eleanor Price, pero la mayoría me llama Nell. Nell. La forma en que dijo su nombre, como si estuviera probando el peso de él, la hizo sentir por primera vez en años, como si fuera una persona real, en lugar de simplemente un inconveniente a ser manejado. Soy Mato. Se acercó a las cuerdas, y Nell instintivamente se tensó. Había escuchado demasiadas historias de lo que los guerreros Lakota les hacían a los colonos cautivos, pero sus manos,
Cuando tocaron las cuerdas, fueron gentiles. Hábiles dedos trabajaron en los nudos que se las había atado tan apretadamente. Y gradualmente la circulación comenzó a regresar a sus extremidades, con un dolor ardiente que la hizo jadear. ¿Por qué?, susurró mientras él liberaba sus manos. ¿Por qué me ayudas? Mado no respondió inmediatamente. En cambio, se quitó su pesada capa de piel y la envolvió alrededor de sus hombros. El calor de su cuerpo aún nunca al material. Y Nell se encontró acurrucándose en él gratamente. ¿Por qué?, dijo finalmente. Entiendo lo que es ser considerado sin valor por tu propia gente. Había dolor en su voz, una familiaridad con el abandono que resonó en lo profundo del pecho de Nell. Este hombre, este guerrero que podría matarla con sus propias manos si así lo eligiera, entendía lo que significaba ser descartado, juzgado como menos que humano por aquellos que deberían haberte protegido. ¿Puedes montar?, preguntó, gesturing hacia su caballo. Nell intentó ponerse de pie, y se tambaló. Sus piernas, entumecidas por horas de inmovilidad, apenas podían sostener su peso. Sin una palabra, Mato la levantó en sus brazos. Podría haber protestado. Su orgullo demandaba que tratara de mantener alguna dignidad. Pero la verdad era que no tenía fuerzas izquierda para el orgullo. En cambio, se permitió relajarse contra su pecho, sintiendo por primera vez en días que podría estar segura. La colocó cuidadosamente en su caballo antes de montar detrás de ella. Sus brazos la rodearon mientras tomaba las riendas, y Nell se encontró apoyándose contra su solidez. El caballo comenzó a moverse, alejándose de la cerca y del lugar donde había estado segura de que moriría. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja. A mi hogar, respondió Mato, y algo en su tono sugería que la palabra tenía más peso para él de lo que podría para otros. Pero debes entender algo, Nell Price. Mi gente y la tuya no están en paz. Tu presencia entre nosotros será complicada. Nell asintió, aunque no estaba segura de que él pudiera verlo. Complicada era mejor que muerta. Complicada significaba que todavía había posibilidades, por remotas que fueran. Mientras cabalgaban hacia el horizonte se oscurecía, alejándose de todo lo que había conocido, Nell se sintió tanto aterrorizada como extrañamente esperanzada. Su vida anterior había terminado en esa cerca, atada y abandonada como basura. Pero quizás, solo quizás, algo nuevo estaba comenzando. El viento cambió dirección, llevando consigo el aroma de humo de madera, y algo más, la promesa de calor, refugio, y la posibilidad de que su historia no terminara en esa desolada extensión de pradera después de todo. Detrás de ellos, la cerca se alzaba solitaria contra el cielo del anochecer, sus postes desnudos, ya siendo reclamados por la nieve que derivaba. Pero Nell no miró atrás. Por primera vez en años, estaba mirando hacia adelante. El futuro era incierto, posiblemente peligroso, definitivamente lleno de desafíos que no podía comenzar a imaginar. Pero era suyo para reclamar, suyo para dar forma, suyo para vivir. Y mientras los brazos de Mato la mantuvieron estable en la silla mientras cabalgaban hacia el desconocido, Nell Price comenzó a creer que quizás, solo quizás, tenía algo de valor después de todo. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El viaje se sintió como un sueño fragmentado. El movimiento rítmico del caballo, el calor del cuerpo de Mato detrás de ella, y la capa que aún llevaba el aroma de humo de leña, y algo más, hierba dulce, quizás, o salvia, crearon una sensación de irrealidad. Nell derivaba dentro y fuera de la conciencia, su cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento que había estado luchando durante horas. Cuando finalmente despertó, ya no estaba en movimiento. Se encontró acostada en algo suave. Pieles, se dio cuenta, más cálidas y cómodas que cualquier cama que hubiera conocido, en una estructura que no reconoció inmediatamente.
La luz filtrada que entraba por las aberturas era dorada y tenue, sugiriendo que había dormido hasta bien entrada la mañana siguiente. Se sentó lentamente, su cuerpo protestando por el movimiento. Sus muñecas, donde las cuerdas habían cortado, habían sido vendadas con tiras de cuero suave, y alguien había cubierto las heridas, con lo que olía a una mezcla de hierbas. El cuidado mostrado en estos pequeños detalles la conmovió profundamente. Había pasado tanto tiempo desde que alguien se había molestado en atender sus heridas. «¿Estás despierta?» Neil se sobresaltó, girándose para ver a Mato sentado cerca de la entrada de lo que ahora se daba cuenta era una tienda. Había estado tan quieto que no lo había notado, y se preguntó cuánto tiempo había estado vigilando, asegurándose de que estuviera segura. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz ronca por la sed. «En los márgenes de mi pueblo», respondió, acercándole un recipiente de agua. «Suficientemente cerca para protección, suficientemente lejos para privacidad». Neil bebió gradualmente, el agua fresca aliviando su garganta áspera. Solo cuando había satisfecho su sed inmediata se dio cuenta de las implicaciones de sus palabras. Privacidad. Mato la estudió por un momento, y ella pudo ver que estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Mi decisión de traerte aquí no será bien recibida por todos. Habrá preguntas, preocupaciones sobre tus intenciones, sobre lo que tu presencia podría traer a nuestro pueblo. ¿Y qué piensas tú?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cargada con una vulnerabilidad que la sorprendió. «Pienso», dijo lentamente, «que una mujer abandonada para morir por su propia familia no representa una amenaza para nadie más que para las conciencias de aquellos que permitieron que sucediera». Había una fiereza en su voz que hizo que algo se removiera en el pecho de Neil. Cuando fue la última vez que alguien había hablado en su defensa, había visto injusticia en cómo había sido tratada en lugar de simplemente aceptar que merecía su destino. Antes de que pudiera responder, se escucharon voces fuera de la tienda. Mato se tensó visiblemente, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Las voces se acercaron, y Neil pudo distinguir el tono de urgencia, aunque no entendía las palabras. «Quédate aquí», murmuró Mato, poniéndose de pie. «Y no hagas ruido». Salió de la tienda, y Neil se encontró acurrucándose en las pieles, súbitamente consciente de lo vulnerable que era su posición. Estaba en territorio desconocido, dependiente de la bondad de un hombre que apenas conocía, sin manera de comunicarse con quienes podrían verla como enemiga. Las voces fuera se elevaron, y aunque no podía entender las palabras, el tono de la discusión era claro. Alguien no estaba contento con las decisiones de Mato. La conversación continuó durante varios minutos, ocasionalmente elevándose a lo que sonaba peligrosamente cerca de una discusión. Cuando finalmente se calmaron las voces, y Mato regresó a la tienda, su expresión era tensa. «¿Problemas?», preguntó Neil en voz baja. «Mi primo, Pluma Blanca, es protector de nuestro pueblo. Ve tu presencia como un riesgo potencial». «Quizás tiene razón», dijo Neil, sorprendiéndose por su propia honestidad. «No sé nada sobre tu gente, tus costumbres. Podría crear problemas sin siquiera darme cuenta». Mato la miró por un largo momento. «¿Regresarías si tuvieras la opción?». La pregunta la golpeó como un puño físico. «¿Regresar? ¿A qué?». A Silas y su crueldad. A una ciudad que había permitido que la abandonaran sin una palabra de protesta. A una vida donde su valor se medía únicamente por su utilidad para otros. «No», dijo, la palabra saliendo más fuerte de lo que había pretendido. «No hay nada para mí allí». Algo en la expresión de Mato se suavizó. «Entonces encontraremos una manera de que esto funcione». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, se escuchó otra voz fuera de la tienda. Esta vez era diferente, más suave, femenina, pero con una autoridad que era inconfundible. Mato suspiró. «Sauce rojo», murmuró, «la curandera de nuestro pueblo». La mujer entró sin esperar invitación, y Neil
Inmediatamente entendió que esta era alguien acostumbrada a ir donde quisiera. Saucer Rojo era varios años más joven que él, con cabello negro trenzado con cuentas y plumas, y ojos que parecían ver todo. Su mirada se movió desde Mato hasta Ney, y la evaluación en esos ojos oscuros era intensa, y no del todo amistosa. Habló rápidamente con Mato en su idioma, su tono claro de desaprobación. Mato respondió en voz baja, pero Ney pudo escuchar la firmeza en su voz. Cualquiera que fuera su posición en la comunidad, no se iba a dejar intimidar, ni siquiera por esta formidable mujer. Finalmente, Saucer Rojo se dirigió a Ney directamente, cambiando al inglés con la misma fluidez que Mato. «Muéstrame tus manos», ordenó. Ney extendió sus manos vendadas, y Saucer Rojo comenzó a desenvolver cuidadosamente las vendas. Cuando vio las heridas de las cuerdas, algo en su expresión se endureció. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, aunque Ney sospechaba que Mato ya se lo había contado. «Mi cuñado. Pensó que era inútil después de que murió mi esposo». Saucer Rojo gruñó, un sonido que podría haber indicado disgusto o comprensión. Comenzó a limpiar las heridas con una gentileza que contrastaba con su actitud severa, aplicando una nueva capa de la mezcla de hierbas que dolía, pero también se sentía purificadora. «Los hombres blancos», murmuró mientras trabajaba, «descartan a sus mujeres como herramientas rotas. No entienden que la sabiduría viene con los años». Era la primera vez que alguien había sugerido que su edad podría ser un activo en lugar de una carga. Y Ney sintió que algo se agitaba en su pecho, una chispa de algo que podría haber sido esperanza. «¿Tu pueblo es diferente?», preguntó cuidadosamente. Saucer Rojo la miró por un momento antes de responder. «Honramos a nuestros ancianos, las mujeres que han vivido, que han visto, que han sobrevivido. Ellas tienen valor que va más allá de la capacidad de tener hijos». Mientras vendaba las manos de Ney, Saucer Rojo continuó hablando, más para sí misma que para Ney o Mato. «Pero honor y aceptación son dos cosas diferentes. Tu piel es blanca. Tu gente ha tomado nuestras tierras, matado a nuestras familias. Algunos en nuestro pueblo no verán más allá de eso. ¿Y tú?», preguntó Ney. «¿Qué ves cuando me miras?». Saucer Rojo terminó con las vendas y se sentó sobre sus talones, estudiando el rostro de Ney con esos ojos penetrantes. «Veo a una mujer que ha conocido el sufrimiento. Veo cicatrices que van más profundo que estas heridas en tus manos. Veo a alguien que ha aprendido a sobrevivir quedándose pequeña, invisible». Hizo una pausa. «Pero también veo fuerza, resistencia. Una mujer que eligió vivir cuando habría sido más fácil simplemente dejarse ir». Las palabras golpearon a Ney con una fuerza inesperada. Había elegido vivir, en esos momentos finales atada a la cerca, cuando había cerrado los ojos y se había permitido derivar hacia la inconsciencia. Había habido una parte de ella que había seguido luchando. «Saucer Rojo habla la verdad», dijo Mato en voz baja. «Vi tu fuerza cuando te encontré. Otro podría haber cedido al pánico. Podría haber luchado contra ayuda de alguien de mi pueblo. Tú confiaste. No tenía elección», protestó Ney. «Siempre hay elección», dijo Saucer Rojo firmemente. «Incluso cuando las opciones son terribles, siempre hay elección. Elegiste la esperanza sobre el miedo. Eso dice algo sobre quién eres». Se puso de pie, reuniendo sus suministros médicos. En la entrada de la tienda, se volvió hacia Mato. «Los otros vendrán pronto a verla por sí mismos. Prepárala». Su mirada se movió a Ney. «Y prepárate tú misma. La curiosidad puede ser amable o cruel, dependiendo de cómo respondas a ella». Después de que se fue, la tienda se sintió demasiado quieta. Ney se encontró estudiando a Mato. Este hombre que había arriesgado la desaprobación de su propia gente para salvarla. Había preguntas que necesitaba hacer, cosas que necesitaba entender, si iba a navegar este nuevo mundo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente. «No solo salvarme, sino traerme aquí, arriesgar problemas con tu familia.
Mato fue silencioso por tanto tiempo, que pensó que podría no responder. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de un dolor que reconoció. Porque una vez, no hace mucho tiempo, fui yo quien necesitaba salvación. Y nadie vino. La simple declaración llevaba el peso de una historia no contada, de pérdida y abandono que reflejaba el suyo propio. En ese momento, Nell entendió que este rescate había sido tanto para él como para ella. Una oportunidad de ser el tipo de persona que había esperado encontrar en su propia hora más oscura. Fuera de la tienda, se podían escuchar voces acercándose nuevamente. Esta vez, había más de ellas, y Nell se dio cuenta de que la curiosidad que Sauce Rojo había mencionado estaba llegando para verla por sí misma. Su nueva vida, cualquiera que fuera a ser, estaba a punto de comenzar en serio. Las voces se acercaron hasta que Nell pudo distinguir pasos individuales en la nieve parcialmente derretida fuera de la tienda. Mato se tensó, su postura cambiando de relajada a alerta en un instante. No era miedo lo que vio en sus ojos, sino la preparación cuidadosa de un hombre acostumbrado a defender sus decisiones. «Escucha atentamente», murmuró, su voz tan baja que tuvo que inclinarse para escucharlo. «Habrá preguntas. Algunos serán genuinamente curiosos, otros buscarán razones para rechazarte. Responde con honestidad, pero no te reveles más de lo necesario. Y recuerda, ya no estás sola». Antes de que Nell pudiera responder, una voz joven gritó algo desde afuera, el tono lleno de emoción apenas contenida. Mato suspiró, pero había calor en su expresión. «Chaska», murmuró. Debería haber sabido que sería el primero. La entrada de la tienda se abrió, y un joven que no podía tener más de 16 años, se asomó, sus ojos brillando con curiosidad sin disimular. Cuando vio a Nell, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente sus características. «Es verdad», exclamó, cambiando al inglés con la facilidad de alguien que había tenido contacto regular con comerciantes. «Sauce Rojo dijo que habías traído a una mujer blanca, pero no lo creí». «Chaska», dijo Mato con tono de advertencia, pero había afecto en su voz. «¿Dónde están tus modales?». El joven tuvo la gracia de verse avergonzado. Se aclaró la garganta y se dirigió formalmente a Nell. «Perdón, soy Chaska, y tú debes ser». Hizo una pausa, claramente luchando con su nombre. «Eleanor», dijo ella suavemente, «pero puedes llamarme Nell». «Nell», repitió, como si estuviera probando el sonido. «¿Es verdad que tu propia familia te abandonó para morir?». «Chaska», Mato interrumpió bruscamente, pero Nell levantó una mano. «Está bien», dijo. Si iba a vivir entre esta gente, no podía comenzar con mentiras o evasiones. «Sí, es verdad. Mi cuñado decidió que ya no tenía valor después de que murió mi esposo». Los ojos de Chaska se ensancharon con indignación. «Pero eso es terrible. ¿Cómo puede alguien abandonar a la familia? Incluso si no tienes hijos propios, todavía tienes sabiduría, historias, manos que pueden trabajar». Su respuesta ingenua tocó algo profundo en el corazón de Nell. Aquí estaba un joven que no podía concebir descartar a alguien, simplemente porque había envejecido, que vio automáticamente el valor donde su propia familia había visto solo carga. «No todos piensan como tú, Chaska», dijo suavemente. «Entonces no todos son muy inteligentes», declaró con la confianza feroz de la juventud. «¿Sabes historias de tu pueblo?». Nell parpadeó ante el cambio abrupto de tópico. «Supongo que sí. He vivido 42 años. Has visto y escuchado muchas cosas. Tendrás que contarme algunas». Los ojos de Chaska se iluminaron. «Conocemos historias de comerciantes y soldados, pero nunca de una mujer común. ¿Cómo es vivir en una casa de madera? ¿Es verdad que las mujeres blancas usan huesos para hacer sus vestidos más grandes?». La inocencia pura de sus preguntas hizo que Nell casi sonriera por primera vez en días. «No huesos», dijo. «Ballenas. Y no todas las mujeres los usan». «¿Ballenas?». Chaska se veía fascinado. «Pero esas son criaturas del océano. ¿Cómo las consiguen aquí?».
antes de que Nelly pudiera responder. Otra voz, más profunda, más autorizada, habló desde fuera de la tienda. Chaska, deja de molestar a nuestros invitados. Un hombre mayor entró, y Nelly inmediatamente supo que este debía ser Pluma Blanca. Llevaba su autoridad como una segunda piel, y cuando sus ojos se posaron en ella, la evaluación en ellos era intensa, y no completamente amistosa. Primo, dijo Mato poniéndose de pie. El respeto en su voz era genuino, pero también había una firmeza que sugería que no se dejaría intimidar. Pluma Blanca asintió hacia Mato. Luego se dirigió a Nelly directamente. Así que tú eres la mujer que ha causado tanto interés en nuestro campamento. Su inglés era impecable, hablado con la precisión de alguien que lo había aprendido por necesidad en lugar de elección. Nelly se las alegró para ponerse de pie, aunque sus piernas aún se sentían inestables. No era mi intención causar problemas, dijo. No. Los ojos de Pluma Blanca se cerraron ligeramente. Sin embargo, aquí estás, una mujer blanca en nuestro campamento, cuando las tensiones entre nuestros pueblos nunca han sido más altas. Ella no tenía elección en venir aquí, intervino Mato. La encontré abandonada, atada como un animal. Habría preferido que la dejara morir. Habría preferido que pensaras en las consecuencias antes de actuar, replicó Pluma Blanca. Tu bondad hacia una extraña podría traer soldados a nuestras puertas. Podría, pero no lo hará. Chaska interrumpió, su joven voz cortando la tensión creciente. ¿Verdad, Nell? No les dirás a los soldados dónde estamos. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y Nell se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Su respuesta aquí podría determinar no solo su propio destino, sino posiblemente el de las personas que la habían acogido. No, dijo claramente. No se lo diré a nadie. No tengo ningún deseo de regresar a mi antigua vida. Las palabras son fáciles, dijo Pluma Blanca. Los compromisos son más difíciles de romper. Mato dio un paso adelante, y cuando habló, había una formalidad en su voz que no había estado allí antes. Entonces hagamos esto más que palabras, dijo. Ney, ¿estarías dispuesta a convertirte en mi esposa? El silencio que siguió fue tan completo, que Nelly pudo escuchar su propio corazón latiendo. Chaska parecía como si hubiera tragado su lengua, y hasta Pluma Blanca parecía sorprendido por la propuesta abrupta. Tu esposa, Nelly finalmente logró decir, las palabras saliendo como un susurro. Mato asintió, su expresión seria. Entre mi pueblo, la esposa de un guerrero está bajo su protección. Su lealtad está asegurada por vínculos más fuertes que las palabras. Y, añadió más suavemente, te daría un lugar aquí, un propósito. Nelly se sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Matrimonio. Otra vez. Después de años de servir los deseos de Thomas, de ser tratada como poco más que un sirviente en su propia casa, la idea de entrar en otra unión matrimonial la aterrorizaba. Pero mientras miraba el rostro de Mato, vio algo que nunca había visto en los ojos de Thomas. Respeto. Este no era un hombre que la veía como propiedad a ser usada. Este era un hombre que ofrecía protección, propósito, una oportunidad de pertenecer. ¿Y si dijera que no? Preguntó cuidadosamente. Entonces encontraríamos otra manera, dijo Mato simplemente. Pero esta es la más segura, para ti y para mi pueblo. Pluma Blanca se aclaró la garganta. Un matrimonio entre un guerrero lakota y una mujer blanca no es algo que se pueda hacer a la ligera. Habría ceremonias, expectativas y protecciones, añadió Mato firmemente. Ella sería tan lakota como cualquier mujer nacida en la tribu. Nell cerró los ojos, tratando de procesar la enormidad de lo que se le estaba pidiendo. En el espacio de 2 días, había pasado de ser una viuda abandonada a que le ofrecieran una nueva identidad completamente, una nueva vida, una nueva familia. ¿Qué requeriría de mí?, preguntó finalmente. Lealtad, dijo Mato. Compromiso con nuestro pueblo.
el entendimiento de que este sería tu hogar, tu familia, tu vida, y que requeriría de ti. Por primera vez desde que había hecho la propuesta, vio que algo se suavizaba en la expresión de Mato. Protegerte, honrarte, asegurarme de que nunca más te sientas sin valor. Las palabras golpearon su corazón como una promesa física. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había prometido protegerla, honrarla, hacerla sentir valiosa? No te amo, dijo honestamente, necesitando que él entendiera exactamente lo que aceptaría. Ni yo a ti, respondió, pero he visto suficiente para respetarte, y el respeto puede ser un fundamento más fuerte que la pasión. Nell miró alrededor de la tienda, a Chaska, cuyos ojos brillaban con esperanza, a Pluma Blanca, cuya desaprobación se estaba suavizando hacia algo que podría haber sido convención, a Mato, quien la había salvado no una vez sino 2 veces ahora. ¿Qué tenía que perder? Su vida anterior había terminado en esa cerca. Su familia la había abandonado. Su futuro como mujer soltera en territorio de Dakota era inexistente. Pero aquí, en este lugar extraño con esta gente extraña, se le ofrecía algo que nunca había tenido realmente. La oportunidad de ser valorada por lo que era, no por lo que podía proporcionar a otros. Sí, dijo, la palabra saliendo más fuerte de lo que se había sentido en años. Sí, me convertiré en tu esposa. Chaska dejó escapar un grito de deleite, y hasta Pluma Blanca asintió con lo que podría haber sido aprobación. Pero fueron los ojos de Mato lo que la tranquilizó. Vio alivio allí, y algo más. Gratitud quizás, o esperanza. Entonces ese está decidido, dijo Pluma Blanca formalmente. Habrá preparativos que hacer, ceremonias que observar. Sauce Rojo tendrá que enseñar de nuestros caminos. Mientras los hombres comenzaron a discutir detalles prácticos, Nell se encontró tocando las vendas en sus manos. Solo ayer, esas manos habían estado atadas a una cerca, sin esperanza de libertad. Ahora, esas mismas manos pronto llevarían los símbolos de una nueva vida, una nueva identidad. Eleanor Price estaba muriendo, pero quizás, solo quizás, alguien completamente nueva estaba naciendo para tomar su lugar. Los días que siguieron a su aceptación pasaron en una mezcla de preparación ritualizada y observación cautelosa. Sauce Rojo se había convertido en su guía improbable, apareciendo cada mañana con una mezcla de paciencia práctica e impaciencia apenas disimulada hacia los errores inevitables de Nell. No, no así, dijo Sauce Rojo por tercera vez esa mañana, observando mientras Nell luchaba con las trenzas intrincadas que las mujeres casadas llevaban. Tus dedos son demasiado rígidos. El cabello debe fluir como agua entre ellos. Nell suspiró, dejando caer sus manos. Habían pasado 3 días desde que había aceptado convertirse en la esposa de Mato, y cada día traía nuevas lecciones sobre costumbres que no entendía, expectativas que no sabía cómo cumplir. Era como aprender a caminar de nuevo, pero con ojos observándola constantemente, juzgando cada paso en falso. Entre mi gente, dijo cuidadosamente, las mujeres casadas simplemente recogen su cabello, no hay patrones especiales. Sauce Rojo resopló, tu gente trata a las mujeres como ganado. Por supuesto que no hay honra en sus tradiciones. Las palabras eran severas, pero Nell había comenzado a reconocer que la brusquedad de Sauce Rojo a menudo escondía una comprensión más profunda. La curandera había visto cómo Nell había sido tratada, había atendido las heridas físicas y había adivinado las emocionales. Inténtalo otra vez, dijo Sauce Rojo, más suavemente esta vez. Pero piensa en lo que significa. Estas trenzas le dicen al mundo que perteneces a alguien que te valora lo suficiente como para reclamarte públicamente. Esta vez, cuando Nell levantó las manos hacia su cabello, había una reverencia diferente en sus movimientos. No era solo pelo siendo arreglado, era un símbolo siendo creado, una declaración de valor. Sus dedos encontraron un ritmo más natural, y gradualmente,
Las trenzas tomaron forma. No eran perfectas. Shao Cerrojo frunció el ceño ante varias secciones, pero eran reconociblemente correctas. Mejor, admitió Shao Cerrojo. Con práctica, tus manos recordarán. Mientras trabajaban, otras mujeres del campamento habían comenzado a reunirse cerca. Al principio, Nell había pensado que era hostilidad lo que les traía, pero gradualmente se dio cuenta de que era principalmente curiosidad. Susurraban entre ellas en la coda, ocasionalmente lanzando miradas en su dirección, pero no había malicia en sus expresiones. Una mujer más joven, que apenas podía tener 20 años, finalmente se acercó lo suficiente como para hablar. ¿Es verdad que las mujeres blancas no saben cómo encontrar plantas medicinales?, preguntó en inglés vacilante. Nell consideró la pregunta. Algunas sí. Donde crecí, mi madre me enseñó sobre ciertas hierbas. Pero vaciló, sin saber cómo explicar las diferencias. Nuestras plantas son diferentes. Nuestros métodos son diferentes. Muéstranos, dijo otra mujer, mayor, con más autoridad en su voz. ¿Qué sabéis? Era una prueba. Nell se dio cuenta, pero no el tipo cruel al que estaba acostumbrada. Esta era la curiosidad genuina de mujeres, que querían entender qué conocimiento podría traer a su comunidad. Se las arregló para recordar algunos remedios que su madre le había enseñado. Cómo preparar té de sauce para el dolor. Cómo usar hojas de menta para calmar el estómago. Cómo hacer cataplasmas simples para heridas. No era mucho comparado con el conocimiento claramente extenso de Shao Cerrojo, pero las mujeres escucharon con atención, ocasionalmente haciendo preguntas o intercambiando miradas significativas. Tu conocimiento es diferente del nuestro, dijo finalmente la mujer mayor, pero no sin valor. Quizás podamos aprender unas de otras. El simple reconocimiento de que tenía algo que ofrecer tocó a Nell más profundamente de lo que había esperado. Por primera vez en años, alguien estaba interesado en lo que sabía, no solo en lo que podía hacer por ellos. Chaska apareció mientras las mujeres se dispersaban, su presencia energética como siempre. Nell, llamó. Mato dice que vengas. Hay alguien que quiere conocerte. El tono de su voz llevaba una nota de emoción que la puso en alerta. Siguió a Chaska a través del campamento, notando cómo las conversaciones se calmaban ligeramente cuando pasaban. No era hostilidad, exactamente, pero tampoco era la aceptación casual que esperaba que viniera con el tiempo. Mato estaba esperando cerca del centro del campamento, pero no estaba solo. Un niño pequeño, que no podía tener más de 6 años, se aferraba a su pierna con la feroz determinación de alguien que había encontrado seguridad y no la iba a soltar. Nell, dijo Mato cuando se acercó, este es Pequeño Lobo. Su madre murió el invierno pasado, y su padre se encogió de hombros, una expresión que abarcaba cualquier número de tragedias posibles. Ha estado viviendo con varias familias, pero no se ha asentado bien. Nell miró al niño, viendo en sus ojos el tipo de pérdida que reconoció visceralmente. Había algo en la forma en que se aferraba a Mato, que habló de la necesidad desesperada de conexión, de estabilidad. Hola, Pequeño Lobo, dijo suavemente, agachándose para estar a su altura. El niño la estudió con la intensidad seria que solo los niños que han conocido pérdida real pueden lograr. Después de un largo momento, habló en la coda, demasiado rápido para que ella entendiera. Pregunta si vas a irte también, tradujo Mato, y había una cuidadosa neutralidad en su voz, que sugería que la respuesta de Nell importaba más de lo que podría parecer obvio. No, dijo Nell firmemente, manteniendo el contacto visual con el niño. No me voy. Pequeño Lobo dijo algo más, y esta vez, Chaska tradujo, con una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Dice que tienes ojos tristes como él. Pregunta si eso significa que entiendes sobre perder a la familia. La pregunta golpeó a Nell como un puño físico. Este niño, que había perdido a sus padres, había visto algo en ella que los adultos habían pasado por alto.
Había reconocido a un espíritu afín. Sí, dijo, su voz es bella. Entiendo sobre perder a la familia, pero también estoy aprendiendo sobre encontrar una nueva. Pequeño Lobo la estudió por otro momento largo. Luego gradualmente soltó su agarre en la pierna de Mato. Dio un paso vacilante hacia él. Luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano pequeña y tocó una de sus trenzas torpes. Sauce Rojo me está enseñando, le dijo. ¿Te gustaría que te enseñe cuando las aprenda mejor? Por primera vez desde que lo había conocido, el niño sonrió. Era una expresión pequeña, cautelosa, pero real. La interacción no había pasado desapercibida. Nell pudo sentir ojos sobre ella, evaluando cómo había manejado el encuentro. La aceptación de un niño huérfano podría parecer un asunto pequeño, pero se estaba dando cuenta de que en una comunidad unida como esta, cada interacción tenía peso. Lo hiciste bien, murmuró Mato, mientras Chaska llevaba a Pequeño Lobo a unirse a otros niños en sus juegos. Él ha sido difícil de alcanzar desde que murió su madre, pero te vio como alguien que entendía. ¿Era otra prueba?, preguntó Nell. Mato consideró esto. Todo es una prueba, en cierto sentido, pero esa fue real. Pequeño Lobo necesita estabilidad, y tú necesitas sentirte necesitada. Sus palabras tocaron algo que había estado luchando por articular. Sí, necesitaba sentirse necesitada, no de la forma en que Thomas la había necesitado, como una conveniencia, un par de manos para hacer su vida más fácil, sino de la forma en que este niño la había mirado, viendo en ella a alguien que podría entender su dolor y quizás ayudar a curarlo. Su conversación fue interrumpida por la llegada de un jinete al campamento. Él no reconoció al hombre, pero la tensión que inmediatamente atravesó a los observadores le dijo que las noticias que traía no eran bienvenidas. El jinete habló rápidamente con Pluma Blanca, su voz demasiado baja para que Nell escuchara, pero su urgencia clara. Vio cómo la expresión de Pluma Blanca se endureció, cómo sus ojos se movieron brevemente hacia ella antes de regresar al mensajero. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. La mandíbula de Mato se tensó. Noticias de la ciudad. Tu cuñado ha estado haciendo preguntas. Ha estado describiendo a una mujer que se ajusta a tu descripción. El frío que se extendió por el pecho de Nell no tenía nada que ver con el clima. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo que sugiere que no considera tu ausencia permanente. Nell sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Había esperado, había rogado, que Silas simplemente asumiera que había muerto, que tomaría posesión del rancho de Thomas y seguiría con su vida. La idea de que podría estar activamente buscándola, que podría venir por ella, la llenó de un terror que creía haber dejado atrás. No puede tocarme aquí, dijo, pero había una pregunta en su voz. No, dijo Mato firmemente. No puede. Pero su búsqueda podría traer complicaciones. Atención que no queremos. Pluma Blanca se acercó a ellos, su expresión severa. La ceremonia, dijo sin preámbulos, necesita suceder pronto, antes de que esto se complique más. Nell se dio cuenta de que su periodo de ajuste gradual había terminado. Las fuerzas que había esperado dejar atrás la habían encontrado, y ahora tenía que elegir completamente su nueva vida, o arriesgarse a perder la oportunidad para siempre. Mientras miraba alrededor del campamento, a las mujeres que habían comenzado a aceptarla, al niño que había encontrado en ella, a un espíritu afín, al hombre que había arriesgado todo para darle una segunda oportunidad, Nell se dio cuenta de que la elección ya había sido hecha. Silas podría venir por ella, pero ya no encontraría a Eleanor Bryce esperando ser reclamada. Encontraría a alguien que había elegido una nueva familia, una nueva identidad, una nueva vida, y esta vez no se iría sin luchar. La ceremonia había sido simple, hermosa en su sinceridad, sin el espectáculo elaborado que Eleanor Bryce había conocido en su primer matrimonio,
pero con un peso que había tocado algo profundo en su alma. Mientras el sauce rojo había pintado símbolos en su rostro con pigmentos ocres, y había murmurado bendiciones en la coda. Nell había sentido las últimas ataduras a su vida anterior, finalmente cortarse. Ahora, 3 días después, mientras se arrodillaba junto al río lavando raíces que Sauce Rojo le había enseñado a reconocer, se sentía extrañamente en paz. El trabajo era meditativo, el sonido del agua corriente calmante. Pequeño Lobo jugaba cerca, construyendo pequeñas presas con piedras y ramas, su risa ocasional como música en el aire matutino. Fue el silencio súbito del niño lo que la alertó por primera vez de que algo estaba mal. Nell levantó la vista para ver a Pequeño Lobo inmóvil, mirando hacia el borde del claro, con los ojos muy abiertos. Siguió su mirada y sintió que su sangre se convertía en hielo. Silas Bryce estaba allí, flanqueado por 3 hombres que no reconoció, pero cuya postura sugería que estaban armados y preparados para problemas. Incluso a esta distancia, pudo ver la furia en la postura de su cuñado, la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados. Eleanor. Su voz atravesó el aire matutino como un látigo. Sal de ahí ahora mismo. Nell se puso de pie lentamente, sus manos aún mojadas por el agua del río. Todo en ella quería correr, esconderse, buscar protección. Pero Pequeño Lobo estaba allí, mirándola con esos ojos serios que habían visto demasiada pérdida, y se dio cuenta de que no podía mostrar miedo. No ahora. Mi nombre, dijo, su voz llevando más lejos de lo que había esperado. Ya no es Eleanor. Silas se acercó más, y ella pudo ver la mezcla de triunfo y disgusto en su rostro. Tu nombre es lo que yo diga que es. Eres la viuda de mi hermano, y tienes obligaciones, responsabilidades. Responsabilidades. La palabra salió con más amargura de la que había pretendido, como la responsabilidad que tuviste de cuidar de la familia de tu hermano. Te dejé donde Dios podía juzgarte, dijo Silas, con la rectitud que recordaba también. Y claramente, su juicio fue que vivieras, pero eso no significa que puedas huir de tus deberes. Antes de que Nell pudiera responder, el sonido de pasos se acercó desde detrás de ella. Se volvió para ver a Mato emergiendo de entre los árboles, con Chaska y 2 otros guerreros flanqueándolo. Sus rostros eran calmos, pero Nell pudo ver la tensión en la forma en que se movían, la preparación cuidadosa de hombres listos para la violencia si fuera necesaria. «Tienes asuntos en territorio Lakota», dijo Mato, su voz tranquila pero llevando una amenaza subyacente. Silas lo miró con el tipo de desprecio que Nell conocía demasiado bien. «Mis asuntos son con mi familia. Esta mujer es la viuda de mi hermano, y la estoy reclamando». «Esta mujer», dijo Mato, con una tranquilidad peligrosa, «es mi esposa». Por un momento, Silas se quedó completamente inmóvil. Luego su rostro se oscureció con una furia que era casi palpable. «¿Tu esposa?» Su voz subió a algo cercano a un chillido. «Has secuestrado a una mujer cristiana y la has forzado a algún tipo de matrimonio pagano. Esto es una abominación». «Nadie me forzó», dijo Nell, dando un paso adelante. La declaración pública se sintió como cruzar un río. Una vez que dio el paso, no había vuelta atrás. «Elegí esto. Elegí a él». «No tienes derecho a elegir», rugió Silas. «Eres propiedad de la familia Bryce. El rancho de Thomas, sus deudas, sus obligaciones, y sí, su viuda, me pertenecen por derecho». Las palabras golpearon a Nell como bofetadas físicas, pero también trajeron una claridad cristalina. Este era el corazón de todo. Silas no la quería de vuelta por amor familiar o deber. La quería como propiedad, como un activo a ser reclamado junto con el ganado y la tierra. «Nunca», dijo, y había una firmeza en su voz, que no había estado allí cuando era Eleanor Bryce. «Fui propiedad de nadie, y nunca lo seré de nuevo». Uno de los hombres con Silas murmuró algo, y ella vio su mano moverse hacia su alma.
pero antes de que pudiera completar el movimiento, el aire se llenó súbitamente con el sonido de más pasos. Pluma Blanca emergió de los árboles con una docena de guerreros, sus rostros pintados para la guerra. La situación se había escalado más allá del conflicto personal. Esto era ahora un enfrentamiento entre dos formas de vida completamente diferentes. «Tienes una elección», dijo Pluma Blanca a Silas, su inglés preciso y letal. «Puedes irte ahora, en paz, o puedes explicar a los soldados por qué 4 hombres blancos murieron en territorio Lakota, mientras intentaban secuestrar a la esposa de un guerrero». Silas miró alrededor del claro, claramente calculando las probabilidades. Sus hombres estaban superados en número, rodeados, y enfrentando guerreros que conocían este terreno como la palma de su mano. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, pero había derrota en su voz. «Volveré con soldados, con autoridad legal. Trae a quien quieras», dijo Mato tranquilamente. «Ella es mi esposa bajo la ley Lakota, y nosotros protegemos lo que es nuestro». Mientras Silas y sus hombres comenzaron a retirarse, uno de ellos se volvió hacia atrás. «Esta traición a tu propia raza tendrá consecuencias», gritó. «No puedes vivir entre salvajes para siempre». Fue Chaska quien respondió, su joven voz llevando toda la dignidad feroz de su pueblo. «Y tú no puedes vivir como un hombre decente ni por un día». Las palabras podrían haber escalado la situación de nuevo, pero Silas claramente había tenido suficiente. Con un último look de pura malicia hacia Neil, se volvió y siguió a sus hombres de vuelta hacia sus caballos. El silencio que siguió se sintió frágil, como si pudiera romperse con el menor sonido. Fue el pequeño lobo quien finalmente lo rompió, corriendo hacia Neil y abrazándose a sus piernas con la feroz lealtad de la infancia. «¿Se fueron?», preguntó en Lakota. Y aunque Neil no entendía las palabras, entendía la pregunta. «Sí», le dijo, acariciando su cabello oscuro. «Se fueron». Pluma Blanca se acercó a ella, su expresión seria. «Esto traerá complicaciones. Tu cuñado no aceptará esta derrota fácilmente». «Lo sé», dijo Neil. «Lamentas que Mato me trajera aquí». Pluma Blanca la estudió por un largo momento. «Vi cómo hablaste con ese hombre. Vi cómo rechazaste su reclamo sobre ti. Vi cómo protegiste al niño incluso cuando tenías miedo». Hizo una pausa. «Una mujer que puede enfrentar a su opresor y elegir la libertad sobre la seguridad. Esa mujer no es una carga para nosotros». Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Neil. Por primera vez en su vida, había defendido no solo su derecho a elegir, sino su valor como persona, y había sido vista, reconocida, respetada por ello. Sauce Rojo apareció como si hubiera sido convocada por la magia, inmediatamente examinando a Neil, en busca de heridas. «¿Ese hombre te lastimó?», preguntó, sus manos hábiles verificando signos de trauma. «No físicamente», dijo Neil, «pero intentó lastimarme de otras maneras. Y fallé», observó Sauce Rojo con satisfacción. «Porque ya no eres la mujer que él sabía cómo lastimar». Tenía razón. Neil se dio cuenta. El hombre que había atacado verbalmente no era la misma mujer que había estado atada a esa cerca. Esa mujer había sido quebrada, derrotada, dispuesta a aceptar que no tenía valor. Esa mujer había enfrentado a su agresor y había declarado su derecho a elegir su propia vida. Mato se acercó a ella, su rostro mostrando preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Neil consideró la pregunta. ¿Cómo se sentía? Aterrorizada, sí. Preocupada por lo que vendría después, absolutamente. Pero también fuerte, dijo, sorprendiéndose por la verdad de ello. «Me siento fuerte». Mato sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto desde que lo conoció. «Bueno, porque la mujer que acabo de ver enfrentar a ese hombre, esa es una mujer de la que cualquier guerrero estaría orgulloso de llamar esposa». Mientras el grupo comenzó a regresar al campamento, Neil se encontró caminando con una nueva conciencia de sí misma. Había sido probada de maneras que nunca había imaginado,
y había emergido no solo intacta, sino transformada. Sheila había venido a reclamar a Eleanor Bryce. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien que había elegido su propia familia, su propia vida, su propio futuro. Y mientras caminaba entre su nueva gente, con Pequeño Lobo saltando a su lado, y Mato caminando protectoramente cerca, Nell se dio cuenta de que por primera vez en su vida, realmente sabía quién era. El conocimiento era aterrador y liberador a la vez, pero sobre todo, era suyo. Los días que siguieron a la confrontación con Silas trajeron cambios sutiles pero profundos al campamento. Nell se dio cuenta de que la forma en que había enfrentado a su cuñado había alterado algo fundamental en cómo la veía la comunidad. Ya no era la mujer blanca que Mato había rescatado. Era la mujer que había elegido rechazar su pasado y reclamar su futuro. La diferencia se manifestaba en pequeños gestos. Una invitación a sentarse en el círculo de mujeres mayores mientras trabajaban con cuentas. Una solicitud de su consejo sobre una herida particular. La forma en que los niños ahora corrían hacia ella con la misma facilidad que hacia cualquier otra mujer del campamento. Pequeño Lobo se había convertido en su sombra constante, apareciendo por las mañanas para ayudar con sus tareas y quedándose cerca durante el día. No había declaración formal de que ella se había convertido en su madre adoptiva, pero la comunidad había comenzado a tratarlos como unidad familiar. La transformación era tan natural que Nell a veces se olvidaba de que no había llevado al niño en su vientre. Una mañana, mientras enseñaba a Pequeño Lobo a identificar plantas medicinales que Sauce Rojo le había mostrado, Chaska se acercó con noticias. Hay comerciantes en el puesto avanzado, anunció, refiriéndose al pequeño puesto comercial que servía como punto neutral entre el mundo Lakota y el de los colonos. Trajeron noticias de la ciudad. Nell sintió un familiar apretón de ansiedad. ¿Qué tipo de noticias? Tu cuñado ha estado causando problemas, dijo Chaska, pero había una sonrisa en su voz. Al parecer, cuando no pudo convencer a los soldados de que vinieran por ti, comenzó a decir que los salvajes lo habían amenazado. Pero los comerciantes que estaban allí ese día contaron una historia diferente. Se sentó en el suelo junto a ella, claramente disfrutando de la historia. Dijeron que vieron a 4 hombres blancos retroceder frente a una mujer que les gritó que nunca había sido propiedad de nadie. Dijeron que ella parecía más feroz que cualquiera de los guerreros. A pesar de la tensión, Nell se encontró sonriendo. No me sentía feroz, pero te veías feroz, dijo Pequeño Lobo seriamente, cambiando al inglés con el progreso que había estado haciendo. Como un oso mama protegiendo a sus cachorros. La comparación hizo reír a Nell. Un sonido que se había vuelto más común en las últimas semanas. Soy un oso mama ahora. El mejor tipo, dijo Pequeño Lobo con toda la solemnidad de la infancia. El tipo que no deja que la gente mala se lleve a su familia. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Nell. Familia. ¿Cuándo fue la última vez que había sentido que realmente pertenecía a una familia? Que era valorada no por lo que podía hacer sino por quién era. Mato apareció mientras estaban hablando. Su presencia tranquila pero constante. Una fuente de comodidad que había llegado a depender. Los comerciantes tienen más noticias, dijo, asentándose en el suelo junto a ellos. Parece que tu cuñado ha encontrado otras preocupaciones que requieren su atención. Nell levantó una ceja. ¿Qué tipo de preocupaciones? El tipo que surge cuando los bancos comienzan a hacer preguntas sobre préstamos en mora, dijo Mato, con lo que podría haber sido satisfacción. Al parecer, tu difunto esposo tenía más deudas de las que Sheila sabía. Sin una viuda para vender como esposa a otro granjero, el rancho puede no ser tan valioso como pensaba. La ironía era casi perfecta. Sheila había abandonado a Nell porque pensaba que era una carga financiera, solo para descubrir que podría haber sido su solución a problemas financieros que no sabía que existían. ¿Significa eso que ya no vendrá por mí?, preguntó. Significa, dijo Mato,
que tiene problemas más urgentes que una mujer que ya no quiere. Sauce Rojo se acercó mientras hablaban, llevando una canasta de hierbas recién recogidas. Se había convertido en tutora de Neil, tanto en medicina como en los caminos más sutiles de la vida Lakota. Y su aprobación había llegado a significar más para Neil de lo que habría esperado. He estado pensando, dijo Sauce Rojo sin preámbulos, asentándose con ellos, sobre tu conocimiento de las plantas de tu pueblo. Hay valor en aprender diferentes formas. Era una declaración simple, pero Neil entendía el peso de ella. Sauce Rojo estaba proponiendo un verdadero intercambio de conocimiento, un reconocimiento de que Neil tenía algo valioso que ofrecer. Me encantaría aprender más, dijo Neil, y compartir lo que sé. Bueno, comenzaremos mañana con una expedición de recolección. Necesito reponer mis suministros antes de que llegue el invierno. La mención del invierno trajo consigo la realización de que Neil había estado viviendo esta nueva vida durante casi 2 meses. 2 meses desde que había estado atada a esa cerca, convencida de que no tenía valor, no tenía futuro, no tenía esperanza. Ahora tenía un esposo que la respetaba, un hijo adoptivo que la adoraba, una mentor que la valoraba, y una comunidad que la había aceptado. Tenía propósito, pertenencia, y algo que nunca había tenido realmente antes: la sensación de que tenía control sobre su propia vida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la tienda que ahora compartía con Mato y Pequeño Lobo, se encontró reflexionando sobre el viaje que la había traído aquí. No solo el viaje físico desde esa cerca hasta este campamento, sino el viaje emocional desde la desesperación hasta la esperanza, desde sentirse desechable hasta sentirse valiosa. ¿En qué estás pensando?, preguntó Mato en voz baja. Había desarrollado una habilidad inquietante para leer sus estados de ánimo. En cambios, dijo, en cómo a veces las cosas que parecen ser terminaciones resultan ser comienzos. Mato consideró esto. Mi abuela solía decir que los espíritus a veces nos envían exactamente lo que necesitamos, pero rara vez de la forma que esperamos. ¿Necesitabas una viuda problemática que trajera complicaciones a tu vida?, preguntó, con una sonrisa en su voz. Necesitaba, dijo en voz baja. Recordar que elegir ayudar a alguien más puede ser también elegir sanarse a uno mismo. Las palabras colgaron entre ellos, llevando el peso de la historia de Mato que aún no había compartido completamente. Neil había aprendido a no presionar por detalles, entendiendo que algunos dolores solo se podían compartir cuando el sanador estaba listo. ¿Y yo?, preguntó. ¿Qué necesitaba? Necesitabas aprender que tu valor no viene de lo que puedes hacer por otros, viene de quién eres. La simple verdad de ello la golpeó como una revelación. Durante años había medido su valor por su utilidad, como esposa, como ama de casa, como cuidadora. Nunca había considerado que podría tener valor inherente, simplemente por existir, por ser quien era. Pequeño Lobo se movió en su sueño, acurrucándose más cerca de Neil, con la confianza completa de un niño, que sabía que estaba seguro. Su presencia era un recordatorio constante de que ahora tenía responsabilidades que iban más allá de sí misma. Pero a diferencia de las cargas que había llevado en su vida anterior, estas se sentían como privilegios. Mato, dijo en voz baja. Gracias. ¿Por qué? Por verme cuando nadie más lo hizo. Por creer que valía la pena salvar cuando ni siquiera yo lo creía. En la oscuridad, sintió más que vio su sonrisa. No te salvé en él. Te ofrecí una oportunidad. Tú hiciste el trabajo de salvarte a ti misma. Mientras se quedaba dormida esa noche, escuchando los sonidos familiares del campamento asentándose para la noche, Neil se encontró pensando en la mujer que había sido. Eleanor Price había sido una buena mujer a su manera. Paciente, trabajadora, sacrificada. Pero había sido una mujer que vivía en los márgenes de su propia vida, siempre sirviendo a los deseos de otros, nunca reclamando nada para sí misma. Esa mujer había muerto en esa cerca,
y Nelly estaba agradecida por ello. No porque Eleanor no hubiera tenido valor, sino porque su muerte había hecho posible el nacimiento de alguien más. Alguien que sabía su propio valor, que podía reclamar su lugar en el mundo, que podía elegir el amor sobre el miedo. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las paredes de la tienda, cuando Nelly finalmente se quedó dormida. Su última imagen consciente siendo la vista de Mato y Pequeño Lobo, durmiendo pacíficamente a su lado. Su familia, su elección, su nueva vida. En la distancia, el río continuaba fluyendo, llevando las aguas del pasado hacia un futuro desconocido. Pero Nelly ya no le tenía miedo a lo desconocido. Había aprendido que incluso en las corrientes más turbulentas, era posible encontrar una nueva orilla, una nueva vida, una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Y esta vez, sabía quién era cuando llegara allí. Mientras el sol se alzaba sobre el campamento Lakota, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, Eleanor Bryce dormía su último sueño. En su lugar, una mujer que había elegido su propio nombre, su propia familia, su propio destino, despertó para enfrentar otro día de la vida que había reclamado para sí misma. La transformación estaba completa. Las raíces estaban plantadas. Y por primera vez en 42 años, Nell sabía que estaba exactamente donde pertenecía. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver, y comenzará a reproducirse.